Antes de que naciera el stack de datos moderno, no contábamos con tantas herramientas. Las herramientas actuales solucionan muchos problemas, pero traen nuevos problemas. Uno pensaría que tenemos ya el stack mágico para resolver todos los problemas de datos, pero no es así. Te voy a contar el porqué del stack de datos moderno, los retos más comunes que enfrentan las empresas y cómo estos retos pueden frenarlos si no los sabemos gestionar bien. Si es que quieres saber más, quédate aquí para aprender. Primero, el stack de datos moderno, ¿por qué surge? Vámonos un poquito para atrás para informarles cómo era manejar datos antes. Voy a resumirlo. Los datos eran usados para casos específicos de análisis y los datos usaban generalmente para automatizaciones de reportería. Ahora, ¿qué es el stack de datos moderno? Imagina que queremos crear un flujo de datos completo, desde la captura de sistemas operacionales, pasando por la transformación, el almacenamiento de la nube, hasta la visualización o el machine learning. Hoy en día existen un montón de herramientas. Ejemplo, para almacenar y procesar datos, BigQuery o Snowflake. Para orquestación de pipelines, Airflow o Prefect. Para manejar datos en streaming, Kafka o Flink. Para visualización, Tableau o Power BI. Ahora súmale herramientas de observabilidad y de catálogo. Y cuando menos lo esperes, ya tienes más de 10 o 15 componentes que conectar. Entonces, el gran logro del stack moderno de datos es la escalabilidad y la facilidad de adopción gracias a la nube. Ahora, a pesar de que resuelve problemas de rendimiento y de costo, también generan nuevos desafíos que no vemos a primera vista. Principal problema es que todas las herramientas no siempre fueron diseñadas para congeniar, para trabajar juntos. Es decir, tenemos un rompecabezas de diferentes tecnologías y vendedores. Ejemplo, supongamos que una empresa tiene su data warehouse en Snowflake, sus transformaciones en dbt y orquestación todo en Airflow, pero además hay ingesta de streaming con Kafka y consume datos de 3 APIs externas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada herramienta tiene sus propios metadatos, logs, configuraciones y también su manera de gestionar errores. Es difícil a primera instancia si no se entiende bien la estrategia. Si el error vino de Airflow, de dbt o de alguna otra herramienta, o de las credenciales de la API, o de algún script que se quedó colgado. Esto genera pipelines muy complejos, donde rastrear un problema puede tomar horas o días, a menos que tengas un nivel de observabilidad excelente. Y para colmo, muchos equipos no traen esa cultura de monitoreo ni de alertas. Otro gran dolor de cabeza, calidad de datos. Aunque se tenga el stack moderno, suelen faltar pruebas automatizadas, validaciones o verificaciones de consistencia de datos. A ver, para que te quede más claro, voy a inventar una historia de una empresa ficticia. Imagínate una empresa llamada Datos Felices. Cada noche corre un pipeline que extrae datos de un ERP, lo transforma con dbt o SQL Mesh y los carga en Snowflake para tableros financieros. Una noche el equipo de TI cambió la codificación de un campo. Supongamos que la columna de cantidad vendida se cambió de entero a decimal, pero el equipo de TI no avisó. Entonces el script de transformación empieza a generar valores nulos y el tablero muestra 0 ventas. Todo el mundo se asusta y muy después se dan cuenta que era un problema de calidad. Esto pasa y mucho porque muchas empresas no tienen un sistema sólido de calidad o de observabilidad. Y el stack moderno por sí solo no soluciona esto. No va a solucionar el aspecto cultural y el aspecto de buenas prácticas. Te preguntarás, ¿qué otros problemas han emergido con esto? Los mismos datos han superado el caso de uso inicial que comenté, es decir, de un simple tablero a un ejecutivo. Y se ha expandido esto a cientos de modelos y cientos de tableros en pocos años. Esto ha traído varios problemas. Con la ingestión de datos de diferentes fuentes, comprender el contexto se volvió más difícil. Muchas iniciativas de datos reutilizan los mismos datos con diferente nombre.
o hacen referencia a tablas que ya no se mantienen. Buen testing es raro, el debugging es un desafío. Los equipos luchan diario por entender la fuente de la verdad y la fuente de los datos importantes y comienzan a crear sus propias tablas personalizadas, lo que resulta en deuda de datos, pero eso lo voy a hablar en otro video. Y los datasets críticos se descomponen todo el tiempo y carecen de responsabilidad y de dueñez. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? El stack de datos moderno terminó resolviendo problemas de ingeniería, principalmente de costos y de rendimiento, pero generó más problemas, principalmente en cómo la data es usada y en resolver problemas de negocio. El objetivo principal de aprovechar los datos siempre ha sido y será enriquecer la experiencia de negocio, por lo que siempre debe ser ese enfoque que se debe tomar. Muchas veces hay un cuello de botella entre los que producen datos, que son los ingenieros de software generalmente, y quienes lo usan, como los analistas o los de negocio. Entonces aquí te comento 4 ideas rápidas de alto nivel que se pueden considerar para resolver todo esto. Número 1. Data Warehouse empieza con entender los datos. Si juntamos datos de muchos sistemas, ventas, usuarios, facturación, etc., no basta con pegarlos en una tabla. Primero hay que entender qué significa cada dato y cómo se relaciona con los demás. A eso se le llama mapeo semántico. Ejemplo, cliente ID en un sistema puede significar lo mismo que persona ID en otro sistema. Entonces el objetivo es que hay que unirlos con sentido. Así de fácil, si entendemos bien los datos, el Data Warehouse va a ser más fácil de entender. Número 2. Involucrar a los ingenieros de software. Los ingenieros de software crean sus sistemas y sus datos, pero muchas veces no saben cómo se van a usar después. Eso genera problemas, como cambios en el sistema que terminan rompiendo reportes sin que nadie se dé cuenta. Entonces, posible solución es definir contratos de datos, es decir, reglas claras de qué se espera con los datos. Calidad, formato, significado. Entonces los ingenieros deben de saber cómo se usan sus datos y que lo tengan en cuenta al hacer cambios y que ellos se encarguen de la calidad de los datos que generan sus sistemas. Número 3. Que los ingenieros de datos entiendan negocio. Los ingenieros de datos arman la tubería que conectan todo, pero muchas veces no saben para qué están usando los datos. Ejemplo, hacen una tabla de ventas, pero no saben si se usa para un reporte financiero, para una campaña de marketing o para una aplicación. Posible solución, que entiendan el contexto. Así pueden conectar los datos de forma útil y lógica. Y por último, idea número 4, es pensar en los datos como un producto. Cada tabla, cada dashboard, cada modelo debe de resolver un problema real de negocio. No solo ser algo técnico, hay que asegurarse que el producto de datos tenga un cliente claro y un uso útil. En conclusión, el stack de datos moderno nos trae potencia y escalabilidad, pero también nos trae problemas de calidad de datos por falta de validaciones y confusión de roles de lo que hace cada quien. Este es un escenario real en muchísimas empresas que con el afán de subirse a la nube han añadido herramientas sin una estrategia sólida. Citando el libro de Team Topologies de Matthew Skelton, las organizaciones que entiendan cómo fluyen sus equipos y sus datos son las que logran escalar sin romperse. El verdadero stack moderno no es el que tiene más herramientas, es el que logra conectar datos, personas y decisiones con propósito. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.